vamos a hacer es un acto muy sencillo, un acto que vamos a analizar primero las consecuencias y las causas de la pobreza energética y ver a los representantes de una serie de organizaciones que desde diferentes ámbitos están trabajando para que desde la sociedad civil podamos paliar esta grave situación y revertir la pobreza energética. Empezamos, yo soy Cote Romero, soy una de las coordinadoras de la plataforma por un nuevo modelo energético. Es una plataforma donde trabajamos más de 300 organizaciones y miles de ciudadanos normales y corrientes para la necesaria y urgente transición energética. Y como todo lo que afecta a la energía no hay Dios que lo entienda, es muy necesario que hablemos clarito de qué ocurre detrás de la energía y cómo afecta a los derechos humanos. Y en este caso, la energía que nosotros consumimos afecta también a nuestros conciudadanos, porque es un sistema que excluye, es un sistema que no es justo para todas las personas. Yo os quiero hacer que os hagáis un ejercicio de empatía. Vamos a hacer todos un ejercicio de empatía y vamos a ponernos en la piel de alguien que llega a su casa y que no puede encender la luz, porque no tiene luz. Y no puede encender en este mes de febrero la calefacción. Ya dice la Organización Mundial de la Salud que vivir de una manera continuada en una casa sin confort térmico, sin una temperatura adecuada, genera enfermedades. Pero de esto os va a hablar un poquito más en profundidad mi compañero Luis González, que es también coordinador de la plataforma por un nuevo modelo energético. Hola, buenos días. La pobreza energética existe, a pesar de que el presidente del gobierno no ha tenido a bien mencionarlo en su discurso sobre el estado de la nación. España no es el país de las maravillas. En España hay una cantidad enorme de gente en pobreza energética. Las cifras se dicen pronto, pero no cabrían en toda la ciudad. Estamos hablando de 4 millones de personas que pasan frío. Estamos hablando de 9 millones de personas que tienen dificultades para pagar los recibos a final de mes. Y esta lacra social se sufre en silencio porque mucha gente siente vergüenza al reconocer que vive con pobreza energética, se sufre en silencio, ¿no? Pero tiene víctimas. Se estima en 7.000 personas las que mueren al año porque la pobreza energética agrava los síntomas de sus patologías. Así que esa es la situación, una situación en la que la gente se ve privada de derechos sociales básicos. Queremos que el acceso a una cantidad básica de energía sea un derecho reconocido legalmente. España tenía que haber seguido la recomendación del Consejo Económico y Social Europeo del año 2009 de ordenar el sector energético y proteger a los consumidores vulnerables. También ha incumplido 2 directivas del año 2011, directivas que lo que persiguen es ordenar el mercado eléctrico y de gas, y en esas directivas el Estado español está obligado a proteger a los consumidores vulnerables. Han pasado ya 6 años y el gobierno, estos gobiernos, no solo este, sino también el anterior, no ha hecho nada. Un gobierno que en 6 años no ha hecho nada fue capaz de cambiar la Constitución en 2 días. Así que, ¿qué demonios están esperando para abordar el problema de la pobreza energética y proteger a los consumidores vulnerables? Voy a pasar la palabra a mí. Fijaos que, como comentaba Luis, la pobreza energética, que quizás a algunos les pilla lejos, pero no, casi todos tenemos a alguien en el entorno que lo está pasando mal en estos meses para pagar la luz y para pagar el gas. Resulta que, como decía Luis, la Organización Mundial de la Salud dice que la pobreza energética no solo agrava enfermedades persistentes, sino que además provoca enfermedades. La población de riesgo que más sufre la pobreza energética son los niños y los mayores. Aquí tenemos una hermosa representación de los yayoflautas y cuántos mayores nuestros tenemos abandonados en esta sociedad al frío, condenados al frío y condenados realmente a la exclusión social. Pues fijaos, en estas enfermedades que son gravísimas y, como ha explicado Luis, genera también muerte.
Dice la Organización Mundial de la Salud, el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno se deben a la pobreza energética. Y es una cifra escandalosa, 7.000 personas, muchas más que las que mueren en accidentes de tráfico. Y no hay ni una sola campaña. Pero es que además la pobreza energética no solo afecta a la salud física, sino también genera exclusión social. Lo dice también el Comité Económico Social Europeo. La pobreza energética mata física y socialmente. Vamos a seguir con ese ejercicio de empatía. Llegamos a casa, no podemos encender la luz y no podemos encender la calefacción. Imaginaos que además somos una de estas personas, de los millones de personas que están en situación de desempleo y que mañana nos han citado para un posible trabajo. ¿Cómo vas a plancharte la camisa? ¿Cómo te vas a dar una ducha de agua caliente? Eso es exclusión social. Los niños no pueden estudiar en sus casas porque hace frío. Y además hoy en día todo el mundo les manda deberes por ordenador. No tienen luz siquiera. ¿Cómo van a tener internet? Para hablar de las causas de la pobreza, tenemos a Cristina, nuestra compañera también, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que nos va a explicar las causas que hacen que las cifras de la pobreza energética suba año a año sin que nadie ponga remedio a esta grave situación. Como tal pobreza, hay un problema del descenso de los ingresos. Todos sabemos cómo ha aumentado el desempleo desde el comienzo de la crisis. 1 de cada 3 hogares en paro gastan más del 10% de los escasos ingresos que tienen en facturas energéticas. Pero no solamente son los que están parados, los que tienen empleo con la bajada de sueldos también se encuentran en precariedad. Somos el país, después de Grecia, en el que más ha aumentado el riesgo de exclusión social en porcentaje de población de toda la Unión Europea. A esto contribuyen dos problemas tremendos de la política española. Por una parte, los crecientes precios de nuestro sistema energético y por otra parte, la baja calidad de las viviendas que tenemos. En el hogar, la energía principal, la que más se usa, es la electricidad. Bueno, pues desde que comenzó la crisis en 2007 hasta el 2012, el precio de la electricidad ha subido un 72%. Es el país de Europa, uno de los países de Europa donde más ha subido el precio de la electricidad doméstica, no de la electricidad para uso industrial, que esos van por otro camino y tienen otro tipo de normativas. El gas es el segundo tipo de energía que más se usa en las casas y también ha aumentado su precio desde que comenzó la crisis y aumenta por encima del nivel de aumento de precios general de la Unión Europea. La verdad es que, tal como es nuestro sistema energético actual, esto no tiene visos de cambiar, porque el gobierno que tenemos ha declarado su intención de que los costes de la electricidad, el famoso déficit de tarifa y todos los demás que vengan, los paga el consumidor doméstico, el que no se puede escapar. Seguro que todos habéis notado en vuestras facturas de la luz que ha aumentado lo que se llama el término fijo, la parte fija que tú tienes, dependiendo de la potencia que contrates, y que no depende de cuánto consumes más o menos. Así que si una persona decide voy a gastar menos electricidad porque no la puedo pagar, pues resulta que eso tiene muy escasa incidencia en bajar su recibo, porque hay una parte importante de su recibo que se la han impuesto y que no depende de él, y además ha subido y se prevé que suba más. La verdad es que es un sistema amoldado a los intereses de unas pocas compañías, grandes compañías, que forman un oligopolio eléctrico, que tienen una enorme influencia sobre los gobiernos y también sobre los medios de comunicación. Por lo tanto, cambiar esto significa enfrentarse a ellas y a sus intereses, pero ese es el propósito que necesitamos cumplir para enfrentar el problema de la pobreza energética. Viendo las causas y las consecuencias de la pobreza energética, ¿los ciudadanos podemos hacer algo? Pues sí que se puede, sí se puede, porque realmente hay muchas organizaciones que llevan años trabajando en el ámbito de la pobreza y muchas organizaciones con serios y profundos motivaciones sociales que llevan trabajando en el ámbito de la energía. Y juntas, todas estas organizaciones, estamos no solo visibilizando y denunciando un problema, sino también proponiendo alternativas. Pasamos de la protesta a la propuesta, porque marcamos un camino que tiene sentido y que también lo está fijando la Unión Europea.
En estos días se está celebrando en la Unión Europea la Unión Energética, y uno de los pilares de esta Unión Energética es luchar contra la pobreza energética. No podemos permitir que nuestros gobernantes sean autistas no solo a la ciudadanía, sino también a Europa, en la que estamos englobada. Dentro de estas organizaciones trabaja muy activamente la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, y también Ecoserveis, una organización de Cataluña que trabaja en pobreza energética. Ecoserveis tiene un decálogo de medidas que tiene que adoptar la administración pública para luchar contra la pobreza energética. Son muy sencillas, lo único que requieren es voluntad política. Nosotros no tenemos ningún tinte ni ningún color de un partido político. Como la energía que es transversal a toda la sociedad, nosotros también queremos que nuestra lucha sea una lucha ciudadana, abierta a todo el mundo, que tenga voluntad de conseguir una sociedad más justa y más solidaria. ¿Cuáles son estas medidas? Son muy sencillas. El IVA de la energía es de un 21%, es un IVA de lujo, y desde luego los ciudadanos sabemos que calentar la casa en invierno no es un lujo. Exigimos que se reduzca el IVA. Lo segundo que exigimos es que el Gobierno, como han comentado anteriormente, tiene la obligación de desarrollar un plan nacional de medidas contra la pobreza energética. Pues exigimos como ciudadanos que se desarrolle. Una de las cosas que tiene que hacer es definir qué es el cliente vulnerable. Y el Gobierno, desde el año 2009, los diferentes gobiernos no lo han hecho. Tan solo han dicho que el cliente vulnerable es el que tiene derecho a estar en el bono social de la electricidad. No todo el mundo que está en situación de pobreza energética tiene derecho al bono social de la electricidad. Hay colectivos, como las familias numerosas, que no tienen por qué estar en situación de pobreza y tienen derecho al bono social de la electricidad. Por lo tanto, exigimos que el bono social sea realmente adecuado y suficiente, porque además muchas personas calientan la casa con el gas. Exigimos un bono para el gas y un bono para la electricidad. Exigimos que además sea adecuado a la renta per cápita de las familias. ¿Qué más exigimos? Exigimos cosas que dicen leyes estatales y leyes europeas. Las personas que están en situación de vulnerabilidad energética, si se les implementan medidas de ahorro, de eficiencia energética en su hogar, van a reducir mucho la demanda de energía. Nuestros edificios, todos estos edificios en España, se han construido muy mal, se han construido sin medidas de eficiencia energética, por lo tanto son grandes devoradoras de energía. Pedimos, como dice la Unión Europea, que en estas casas de personas vulnerables se acometa estas medidas de ahorro y eficiencia energética.